Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Clara, tengo 26 años y vivo en Salamanca con mi novio, Álvaro. Él es médico, muy dedicado a su trabajo, pero últimamente siento que entre nosotros hay más distancia que cercanía. Apenas hablamos. A veces pienso que solo compartimos el techo y la cafetera. Todo cambió un martes por la mañana. Álvaro recibió una llamada. Su padre, don Mateo, que vive solo en una casa rural cerca de Santillana del Mar, estaba enfermo. Nada grave, pero necesitaba ayuda por unos días. Álvaro no podía salir del hospital. ¿Puedes ir tú? Me preguntó sin mirarme directamente. Yo. Pero apenas lo conozco. Él es tranquilo. No te dará problemas. Por favor. Acepté. Tal vez porque necesitaba salir de la rutina. Tal vez porque ya no sabía cómo arreglar lo nuestro desde dentro. Al día siguiente tomé un tren hacia el norte. Viajé con mi mochila, un libro que no pensaba leer, y mi vieja cámara. Al llegar, llovía. El aire olía a tierra mojada y eucalipto. Don Mateo me abrió la puerta. Era un hombre de rostro serio y mirada cansada, pero educado. Me saludó con un leve gesto de cabeza. Gracias por venir. Álvaro me dijo que eres tranquila. Eso está bien. La casa era de piedra, sencilla pero acogedora. Lo más bello estaba detrás, un jardín enorme, lleno de flores, senderos de piedra y árboles frondosos. Parecía salido de un cuento. Todo esto lo cuidaba mi esposa, dijo don Mateo al notar que lo observaba. Murió hace 5 años. Desde entonces, intento mantenerlo vivo. Esa noche dormí en una habitación pequeña con una ventana que daba al jardín. No dormí bien. Algo dentro de mí se removía. No sabía qué. A la mañana siguiente, me ofrecía preparar el desayuno. Luego, él me pidió que lo ayudara en el jardín. Hay que regar las caléndulas. Son sensibles a este clima, me explicó. Empezamos a pasar tiempo juntos sin decir mucho. Pero ese silencio no dolía. Era distinto al silencio que compartía con Álvaro. Era, tranquilo. Por la tarde, le escribí a Álvaro, ¿todo bien aquí? Me respondió con un simple gracias y un emoji. Ni una pregunta. Nada más. Esa noche salí sola al jardín. La luna iluminaba las flores con una luz suave. Me senté en una banca de hierro. Cerré los ojos. Escuché el viento. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que extrañaba mi casa. No sé en qué momento empezó a pasar. No fue una palabra, ni una mirada. Solo, el tiempo. Silencioso, tranquilo, pero constante, como el agua que corre entre las piedras. Los días en la casa de don Mateo empezaron a tener un ritmo propio. Me levantaba temprano, preparaba el café, y lo encontraba ya en el jardín, con su sombrero de ala ancha y una regadera vieja entre las manos. Las margaritas hoy se ven tristes, me dijo una mañana, señalando una hilera de flores blancas. Tal vez extrañan la voz de alguien, le respondí, sin pensarlo. Él se volvió hacia mí. Por un segundo, sus ojos brillaron como si recordara algo muy antiguo. No dijo nada, pero sonrió. Fue la primera sonrisa verdadera que le vi. Cada día conocía una flor nueva. Me enseñaba nombres que sonaban como versos. Alelíes, clavelinas, lirios del valle. Pero no solo eran nombres. Había historias. Cada planta parecía guardar un recuerdo. Aquí ella sembró sus violetas. Decía que traían suerte si florecían en primavera. ¿Y florecieron? Ese año sí. Fue el último año que no llovió en mayo. Yo escuchaba en silencio, mientras mis manos quitaban las hojas secas o acomodaban la tierra. No sabía nada de jardinería, pero él no se quejaba. Solo me corregía con paciencia cuando hacía algo mal. Con más ternura de la que jamás esperé. Una tarde, mientras recogíamos ramas secas, le pregunté si podía tomar fotos del jardín. Haz lo que quieras, Clara.
El jardín está vivo mientras alguien lo mire. Pasé horas fotografiando detalles, gotas de rocío sobre una hoja, el vuelo de una mariposa, una flor marchita junto a otra en pleno esplendor. Todo parecía tener sentido allí, incluso el silencio. Cuando le mostré las fotos en la pantalla de mi cámara, don Mateo las miró largamente. Luego murmuró: «Tienes buen ojo. Igual que ella. Mi esposa también veía belleza donde otros veían tierra». Aquel día, Álvaro me llamó. Fue la primera vez en 3 días. «¿Cómo va todo?», preguntó, como si se tratara de una tarea. «Bien. Tu padre mejora. Come más, y hasta sale al jardín. ¿Y tú?». «Yo. También estoy bien». No sabía cómo explicarle lo que sentía. Como si dentro de mí algo empezara a florecer también. Algo que no tenía nombre. «Regreso en 2 días. Gracias por quedarte», dijo, antes de cortar. Colgué con una sensación rara en el pecho. No era alegría. Tampoco tristeza. Era desubicación. Como si mi lugar estuviera cambiando sin que yo pudiera evitarlo. Esa noche llovió fuerte. El viento golpeaba las ventanas. Bajé a preparar una infusión, y me encontré con don Mateo en la cocina. «No podía dormir», me dijo, en voz baja. «Cuando llueve así, la casa parece hablar sola». Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos de la tormenta. Luego me ofreció una manta y me invitó a sentarnos en la galería cerrada, desde donde se veía el jardín bajo la lluvia. «¿Sabes qué me preocupa, Clara?», me preguntó de pronto. «Que uno puede pasar la vida entera al lado de alguien, y aún así no conocerlo del todo». Me miró. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de algo que no supe descifrar. «¿Lo dice por su esposa?». «Lo digo por mí mismo». Me estremecí, y no por el frío. En ese momento comprendí que había algo más en esa casa. Algo que él no decía. Un recuerdo, un arrepentimiento, un secreto. «Mañana te mostraré algo», añadió, poniéndose de pie. «Pero prométeme que no lo contarás a nadie. Ni siquiera a Álvaro». No supe qué responder. Solo asentí, sin poder apartar la vista de su silueta cuando desapareció en la oscuridad del pasillo. Aquella noche apenas dormí. Mi mente daba vueltas. ¿Qué podía ser eso tan importante que ni su propio hijo debía saber? Al amanecer, me despertó el canto de los pájaros. El cielo estaba despejado, y el jardín, tras la lluvia, brillaba como recién nacido. Me vestí rápido y bajé. Don Mateo ya me esperaba en la puerta del invernadero. «¿Lista?», preguntó con una seriedad que no le había visto antes. Asentí. No tenía idea de lo que me iba a mostrar. Pero algo en mi pecho me decía que, después de ese día, nada volvería a ser igual. Aquel día lo recuerdo como si estuviera bordado en mi memoria. El sol apenas se levantaba, pero el jardín ya despertaba con luz dorada entre las hojas. Don Mateo me esperaba con una llave antigua en la mano. «Ven conmigo», dijo sin más. Atravesamos el sendero principal, pasando por las caléndulas y las violetas que ya me resultaban familiares. Pero en lugar de detenernos como siempre, continuamos hacia una pequeña puerta de madera, cubierta en parte por una enredadera. Nunca la había visto antes. «Este rincón estaba cerrado desde hace años», murmuró, mientras giraba la llave. La puerta chirrió, como si protestara por ser abierta después de tanto tiempo. Detrás había un invernadero antiguo, cubierto de polvo y telarañas, pero con algo mágico en el aire. Las ventanas estaban empañadas por dentro, como si el lugar todavía respirara. «Aquí pasaba horas con ella», dijo don Mateo, señalando una vieja mesa de trabajo llena de herramientas oxidadas y cuadernos. Me acerqué con cuidado. Sobre la mesa había una libreta de tapas gruesas, atada con una cinta descolorida. «¿Puedo?», pregunté. «Sí», asintió. «Es su diario de flores. Nadie lo ha abierto desde que se fue».
Desaté la cinta. Dentro, cada página estaba escrita a mano, con dibujos delicados de plantas, frases poéticas y pequeños recuerdos. Hoy floreció el jazmín. Mateo me miró como si nunca me hubiera visto antes. Clara vendrá un día, estoy segura. Aunque no sepa todavía quién es. Me detuve. ¿Clara? Mi nombre estaba allí, escrito años antes de que yo conociera a Álvaro, antes de que existiera esta visita. ¿Qué significa esto? Pregunté, con el corazón acelerado. Don Mateo guardó silencio. Luego caminó hacia una repisa y sacó una caja de madera. Hay algo que debes saber, dijo con voz grave. Mi esposa creía que todo en la vida tenía un ciclo. Decía que algunas almas se cruzaban aunque no se conocieran. Ella sentía que un día alguien como tú vendría a este jardín. Y, te dibujó. Abrió la caja. Dentro había un cuaderno más pequeño. Lo abrió y me lo mostró. Yo, estaba allí. Un dibujo a lápiz. Mi rostro, mi cabello, mi expresión. Hecho muchos años antes. No es posible, susurré, con la piel helada. A veces, la vida no necesita explicación, respondió. Solo aceptación. Pasamos horas en el invernadero. Don Mateo me contó cómo su esposa hablaba con las plantas como si fueran personas, cómo creía en las coincidencias imposibles. Yo lo escuchaba como quien se aferra a una historia para no caer en el vacío. Al final del día, regresamos a casa. La lluvia empezaba a caer otra vez. Encendimos la chimenea y cenamos en silencio. Pero esta vez, el silencio no era cómodo. Estaba lleno de preguntas sin respuesta. Antes de subir a mi habitación, don Mateo me dijo: Gracias por no reírte. Muchos habrían pensado que todo esto son tonterías. No lo son, respondí. No después de lo que vi hoy. Él asintió. Por primera vez, vi en sus ojos algo parecido a la paz. Esa noche, mientras me cambiaba para dormir, mi móvil vibró. Era un mensaje de Álvaro. Mañana salgo a las 5. Llego por la tarde. Puedes recogerme en la estación. Miré el mensaje por unos segundos sin saber qué responder. Sentía que esa vida, la que compartíamos en Salamanca, estaba cada vez más lejos. Escribí: Claro. Te espero. Pero no lo envié. Lo dejé allí, en borrador. Me acosté. Cerré los ojos. Y soñé con flores. Pero no con las del jardín. Soñé con nuevas, que aún no habían crecido. A la mañana siguiente, algo era distinto. El cielo estaba gris, pero el aire era denso, como si algo fuera a pasar. Encontré a don Mateo en la cocina, pensativo. ¿Todo bien? Pregunté. Sí. Pero tengo que salir un momento. No tardaré. Se fue sin más. No dijo a dónde. Las horas pasaban y no volvía. Empecé a preocuparme. A las 3 de la tarde, recibí una llamada. Era del hospital comarcal. ¿La señorita Clara? Don Mateo ha tenido una caída en el mercado. Está bien, pero está en observación. ¿Puede venir? Corrí. Tomé el primer taxi y llegué al hospital. Allí lo encontré, en una camilla, con un vendaje en la frente y una mirada cansada pero tranquila. ¿Qué pasó? Pregunté, tomando su mano. Solo resbalé. Pero necesitaba ir a buscar algo antes de que Álvaro llegue. ¿El qué? Sonrió. Señaló su chaqueta, que estaba doblada sobre una silla. En el bolsillo interior había una pequeña caja envuelta en papel de flores. Ábrela cuando estés sola, dijo con voz baja. Y no tengas miedo de elegir lo que ya está dentro de ti. No entendí. Pero asentí. Y en ese momento, mi móvil sonó. Era Álvaro. Otra vez. Esta vez llamando. Miré la pantalla. Dudé. Y entonces, lo inesperado, la caja cayó al suelo, se abrió, y lo que vi dentro me dejó sin aliento.
La caja había caído al suelo y la tapa se había abierto sola, como si el destino decidiera que era el momento. Dentro, envuelto en un pañuelo antiguo, había un colgante de plata con una flor grabada, la misma flor que yo había visto tantas veces en el jardín, una glicinia. Pero eso no fue lo que me hizo temblar. Debajo del colgante, había una carta. En papel amarillento, con una caligrafía cuidada. La abrí con manos temblorosas. Para Clara. Si estás leyendo esto, es porque ya sabes más de lo que creías saber. No soy adivina, pero creo en las señales. Supe que vendrías, no por tu nombre, sino por tu alma. Te dejo este jardín, mis memorias y mi esperanza. No para que te quedes, sino para que elijas. Mateo ya ha sufrido bastante. Y tú mereces florecer también. No estaba firmada, pero era de ella. De la mujer que nunca conocí, y que, sin embargo, parecía conocerme a mí mejor que nadie. Cerré la carta. El corazón me latía con fuerza. Sentí que todo lo vivido en esos días cobraba sentido, y a la vez me desbordaba. Don Mateo dormía cuando volví a su habitación. Me senté a su lado, observándolo. En su rostro había una calma que antes no estaba. Como si, por fin, algo dentro de él se hubiera cerrado en paz. Tomé su mano con suavidad. No necesitaba decir nada. Él lo sabía. Regresamos a casa al día siguiente. Álvaro ya había llegado. Nos esperaba en la puerta, con gesto preocupado. Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaste? Porque no quería que vinieras por lástima, respondió él, seco, pero con voz serena. Vine a buscar algo. Algo que ya encontré. Me miró un segundo, sin decir mi nombre, pero con una ternura silenciosa. Álvaro nos observaba, confundido. Yo bajé la mirada. Durante la cena, el ambiente era tenso. Don Mateo hablaba poco, y Álvaro parecía querer irse lo antes posible. Cuando subimos a la habitación de invitados, sentí el silencio entre nosotros como una pared. Te noto rara, me dijo él, mientras deshacía su maleta. Es que han pasado muchas cosas aquí, contesté, intentando sonar neutra. ¿Tú y él se llevan bien ahora? Asentí. No sabía cómo explicarle lo que sentía. Lo que había florecido en mí, no tenía nombre. No era un enamoramiento, ni una fantasía. Era una forma distinta de ver el mundo. A la mañana siguiente, don Mateo me esperó en el jardín. Tenía el colgante en la mano. No quiero que te vayas sin esto, dijo. Ya es tuyo. No puedo aceptarlo. Sí puedes. Porque no es un regalo. Es una promesa. Que sigas cuidando lo que has despertado aquí. Me puse el colgante sin decir nada. Me temblaban los dedos. ¿Sabes? Añadió. A veces, una flor crece en el lugar más inesperado. Lo importante no es de dónde viene, sino lo que decide hacer con su vida. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Volverás? Preguntó finalmente. No lo sé, respondí, con un nudo en la garganta. Pero algo de mí se queda aquí. Ese mismo día, Álvaro decidió que debíamos volver a Salamanca. Papá está bien, ya no necesita ayuda. Y tú necesitas retomar tu vida, dijo, sin mirarme del todo a los ojos. En el tren, el paisaje pasaba rápido, como mis pensamientos. Llevaba el colgante bajo la blusa y el diario de su madre en la mochila. Sentía que una parte de mí se había abierto y ya no quería cerrarse. Cuando lleguemos, deberíamos hablar, dije. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Él suspiró. No respondió. Y yo supe que él también lo sentía. Pasaron 2 semanas. Las calles de Salamanca seguían siendo las mismas, pero yo no. Fui al trabajo, salí con amigas, intenté seguir como si nada. Pero cada noche, abría el diario de la madre de Mateo y lo leía como si fuera una guía. Y cada día,
Mi corazón me decía que mi lugar ya no estaba aquí. Una tarde, mientras regaba unas macetas del balcón, vi que una flor que jamás había plantado empezaba a brotar entre las piedras. Una glicinia. Supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, escribí una carta. Larga. A Álvaro. Le expliqué todo, mis emociones, mis cambios, lo que había descubierto en ese jardín, y dentro de mí. Dejé la carta sobre la mesa y tomé un autobús al amanecer. No sabía si Mateo estaría en casa. No sabía si me abriría la puerta. Pero sí sabía que no podía ignorar lo que había nacido en mí. Cuando llegué a la verja del jardín, me temblaban las manos. Toqué el timbre. Esperé. Y entonces, la puerta se abrió. Pero no era Mateo quien estaba allí. Era una mujer. ¿Clara? Preguntó con sorpresa. Él me habló de ti. Pasa. Te está esperando. Entré. Y supe que esa historia no había terminado. Había empezado de verdad. Gracias por acompañarnos en el canal en la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.